Sí, Alejandro y Abigail, Víctor lo conozco del laboratorio cuando estábamos en la universidad. Así que, El sí. tiempos aquellos. Buenísimo. Exacto, hace ya como unos 5 o 6 años parece. Hace muchas canas atrás y lentes también. Y no se habían Exactamente. visto entonces. Sí, hace mucho tiempo. Sí, hace como 4 años que no te veo, más diría yo, Sí, 4 o 5. exactamente. Impresionante. Bueno, ya estamos live en Facebook también, para los que nos están viendo en Facebook y se están uniendo a la conexión. Ahorita ya en 1 o 2 minutitos más empezamos. A ver, aquí. Me equivoqué de botón. Ahí está. Bueno, vamos a dar inicio. Como quieran las personas que se vayan conectando, pues se van uniendo a la conversación. Bienvenidos, bionautas, a este webinario sobre bioemprendimiento organizado por BioLaunch en conjunto con Biotech. Agradecemos su asistencia e interés por la ponencia del día de hoy. Computadoras, proteínas y Venture Capital. A continuación, Deus González del equipo organizador les hará algunas recomendaciones para que la sesión transcurra de manera efectiva. Adelante, Deus. Muchas gracias, Alejandro. Por respeto a los demás y al ponente, mantengan su micrófono en modo silencio durante toda la presentación. El tiempo de exposición será de 45 minutos y durante la sesión podrán mandar sus preguntas a nuestros organizadores por medio del chat. Para preguntas se dispondrá 10 minutos y durante la sesión es probable que se les solicite contestar alguna encuesta como retroalimentación. Muy bien, esas serían las indicaciones para esta reunión. Gracias, Deus. Bueno, pues antes de presentar a nuestro ponente, quisiéramos tomar este momento para agradecer a nuestros aliados, a Agrobiotech, Albiotech, a Biotech y a Spinout, aliado de Biotech. Ahora sí, queremos presentarles a nuestro ponente del día de hoy. CEO y cofundador de Protera, alumni de Startup Chile e IndieBio. Durante sus estudios de ingeniería en biotecnología, previo a fundar Protera, fundó Aminotech, startup fallida de producción de aminoácidos. Démosle la bienvenida al ingeniero Leonardo Álvarez. Hola a todos, muchas gracias por unirse. Un gran abrazo a todos desde acá de Chile. Muchas gracias a Alejandro, Abigail, a toda la gente que organiza el evento por la invitación. Así que, no, encantado por mi parte de contarles un poco la historia de Protera y espero que de ahí puedan sacar algunos tips o ayudas a los que estén con la idea de emprender o unirse a alguna startup. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. ¿Me avisa, Alejandro, si es que se ven las slides? Sí, se ve excelente. Genial, perfecto. Bueno, súper, tenemos que agradecer la invitación. Creo que 45 minutos es una ponencia que quizás asusta a cualquier emprendedor, ya que estamos forzados constantemente a reducir nuestros pitch a 1 minuto, 3 minutos, 10 minutos, ¿verdad? Entonces, va a ser interesante contarles un poco la historia de Protera y toda esta evolución en el mundo de la ingeniería de proteínas en esta ponencia. La forma en la que pensé en estructurar la discusión es partir contándoles la visión en la que se funda nuestra compañía y luego de eso
contarle un poco el estado en el que estamos, y de ahí una visión al pasado, ¿verdad? Y contar cuáles fueron los pasos, o que creo yo, los hitos críticos, ¿verdad? Que nos llevaron a levantar financiamiento de Venture Capital de nivel internacional, llegar a IndieBio, ¿verdad? Y a Sofinnova en Europa. Así que esa es la idea que tengo. En parte de la descripción de la ponencia de hoy decía los mitos y realidades de una startup. Creo que no, mi idea no es decir, este es el camino que tienen que tomar cuando están en el camino de emprender, ¿verdad? Yo creo, no soy muy de la idea de que existe una fórmula, un método para construir una compañía. Yo creo que eso es un camino que cada uno tiene que explorar. Entonces, mi idea es eso mismo, exponer cómo fue nuestra evolución desde partir de una startup de 3 personas en Chile, ahora que tenemos un equipo súper grande, multidisciplinario, y estamos bien felices de lo que estamos haciendo. Así que partiendo con la visión de nuestra compañía, nosotros nos enfocamos en la ingeniería de proteínas. Esa es la pasión que comparten todos los miembros de nuestra startup. Y también es mi pasión personal. Siempre me han interesado las proteínas. Las proteínas están en toda la Tierra, ¿verdad? Son las que permiten que la vida exista como la conocemos, están encargadas de otorgarnos protección, ¿verdad? Están en la piel, permiten el transporte de oxígeno, permiten que se desarrollen organismos tan pequeños como un virus hasta organismos tan complejos como un elefante, por ejemplo. Entonces, la naturaleza se ha encargado de evolucionar las proteínas para que puedan cumplir una cantidad virtualmente infinita de funciones, ¿verdad? Y en la humanidad nosotros nos dimos cuenta bien temprano de que estas propiedades se podían explotar en beneficio de la sociedad, ¿verdad? Y hace miles de años atrás, de hecho, el ser humano se dio cuenta de estas características, principalmente de las proteínas que cumplen funciones catalíticas o las enzimas, y las comenzamos a utilizar en la producción del vino, en la producción de la cerveza, que fueron hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? La producción del queso. Normalmente uno lo asocia a un organismo, una levadura que fermenta el vino, ¿verdad? Una levadura que fermenta la cerveza, pero si nosotros miramos dentro de la célula, efectivamente, quien cataliza, o las moléculas encargadas de catalizar todas esas reacciones son proteínas, son enzimas en este caso, que convierten el azúcar en etanol. Y si nosotros lográramos entender cómo estas proteínas funcionan, seríamos capaces de desarrollar un montón de otras aplicaciones hacia el futuro. O sea, esto que yo menciono acá es algo que nosotros nos dimos cuenta hace 1000 años, ¿cierto? Ahora, en la actualidad, vemos de que las proteínas tienen un montón de otras aplicaciones, incluyendo en la industria farmacéutica. Muchas de las terapias modernas están basadas en proteínas, ¿verdad? En anticuerpos, y que cumplen un rol fundamental y que van a cumplir en un futuro un rol fundamental en el desarrollo de drogas, ¿verdad? Antivirales, antibacterianos, antifúngicos, incluso en algunas terapias contra el cáncer. O sea, en la industria farmacéutica hay un montón de aplicaciones. También tenemos muchas aplicaciones en la industria química. Las enzimas son súper eficientes en transformar un sustrato en un producto, ¿verdad? Entonces tienen el potencial de poder reemplazar cualquier reacción química. Eso nos va a permitir que después las proteínas estén muy involucradas en la producción de materiales. Incluso hay proteínas que tienen la capacidad de actuar como materiales. Y cada vez nos damos cuenta de que existen estas proteínas con propiedades que son capaces de polimerizar, ¿verdad? Y pensando a 10 años, quizás las proteínas van a estar en nuestra ropa. Hay algunas startups, una startup de Japón, efectivamente, que están desarrollando materiales para ropa, ¿verdad?, que es mucho más resistente, inspirados en la seda de la tela de araña. Y más allá de eso, imaginen en un futuro cuando las proteínas, encontremos proteínas que puedan tener propiedades como el vidrio, por ejemplo, y que además sean capaces de conducir electricidad. Vamos a ser capaces de hacer deploy de estas proteínas en nuestros celulares, ¿verdad? En Smart Glass, que podría eventualmente ser en base a proteínas. El problema que vemos nosotros, que para llegar a ese futuro, ¿verdad?, donde las proteínas van a jugar un rol fundamental en la humanidad,
es que tenemos que ser capaces de entender cómo funcionan las proteínas y por qué tienen ciertas propiedades. Y en los últimos 40 años, la comunidad científica ha recolectado una cantidad muy abundante de información sobre las proteínas, ¿verdad? Sabemos de que las proteínas están hechas de secuencias de aminoácidos, que si lo piensan sería como una secuencia de perlas, ¿verdad? Que se pliegan en una estructura tridimensional muy definida, y que esa estructura tridimensional definida determina la función finalmente. Entonces, si nosotros somos capaces de entender la relación que existe entre la secuencia de una proteína, la estructura y la función, luego podemos empezar a optimizar y variar la secuencia para cambiar la estructura e impactar la función y generar proteínas que tengan mejor actividad, ¿verdad?, en el ambiente que nosotros estamos buscando. El único problema que existe ahí es de que para una proteína promedio, que tiene 300 aminoácidos, ¿verdad?, una secuencia de 300 letras, digamos, donde cada letra es un aminoácido, la posibilidad o la combinatoria que existe de reemplazar esos aminoácidos para afectar la estructura es virtualmente infinita. Es de 20 a la 300. Y eso es más posibilidades, más combinatorias que átomos existen en el universo conocido. O sea, es una cantidad tan grande de combinatorias que no podemos, no hay manera de que ni siquiera con métodos experimentales ni computacionales podamos abarcar toda esa cantidad de combinaciones. Entonces, inspirado en ese problema, ¿verdad? Además, sumado a que yo personalmente soy súper impaciente, y me tocó ver a un profesor de uno de los primeros centros donde yo trabajaba, que era un experto en ingeniería de proteínas. Me tocó verlo en una reunión donde simplemente al ver una estructura tridimensional como las que les mostraba en la slide anterior, fue capaz de identificar un aminoácido puntual y dijo, si es que ustedes cambian este glutamato por un aspartato, la enzima va a mejorar en el laboratorio. Y efectivamente probaron esa mutación y la enzima efectivamente mejoró la actividad. Y yo quedé súper impresionado y pensaba, no puedo esperar 20 años para formar esa expertise. Quiero poder hacer eso ahora. Esa fue desde mi característica de ser súper impaciente. Entonces de ahí nació mi idea de empezar a trabajar en un algoritmo o involucrarme en la parte de la biología computacional de las proteínas, cómo acelerar ese conocimiento, ¿verdad? Cómo poder predecir en el computador sin tener que esperar tanto tiempo para mejorar las proteínas. De ahí nace la primera idea de Protera, que en ese tiempo incluso tenía otro nombre. Y junto a unos compañeros de la universidad, ¿verdad?, dijimos, bueno, si aquí hay harto espacio donde se puede mejorar, las técnicas actuales de biología computacional no son para nada óptimas, se pueden mejorar un montón. Y justo en ese momento también empezó el boom de la inteligencia artificial, ¿verdad? El 2014 aproximadamente, cuando Google recién empezó a liberar el primer framework de inteligencia artificial, TensorFlow, bien temprano, un poco poniendo a disposición el deep learning para todos. Ahí parte Protera con el desarrollo de esas tecnologías. Y nosotros justamente dijimos, bueno, vamos a desarrollar una tecnología que nos permita de manera sistemática producir proteínas mejoradas y con una velocidad que no requiera, ¿verdad?, de que me especialice 20, 30 años en biología estructural y biología computacional para tener esa capacidad de predecir. Y además, si es que alguien es capaz de generar ese instinto, ¿verdad?, de poder, ese insight de decir, bueno, si muto este residuo solo mirando la estructura, va a mejorar. Nosotros pensamos, es posible que si recopilamos mucha información, un algoritmo llegue a tener esa misma capacidad. Así que fundamos nuestra compañía basada en comenzar a desarrollar esta tecnología que se basa en Deep Learning, ¿verdad? El Deep Learning es una rama de la inteligencia artificial que se aprovecha de conjuntos de datos muy grandes. Entonces, nosotros tenemos bases de datos de proteínas, de estructuras, ¿verdad?, que son muy abundantes, que tienen 120.000 datos, ¿verdad?, de estructura y que correlacionan la estructura con la secuencia. Además, otras bases de datos que correlacionan la estructura con la función o la secuencia con la función. Juntamos toda esa información y comenzamos a desarrollar nuestra tecnología propietaria. Y desarrollamos dos tecnologías principales en la compañía. Una es una forma en la que podemos codificar la información de estructura y de secuencia
de una manera de que después un algoritmo computacional puede extraer información valiosa de esa información, ¿verdad? De esta estructura de datos, y después de eso, o encima de eso, tenemos la siguiente capa, que es las arquitecturas de Deep Learning y qué tipo de algoritmos básicamente se utilizan. Y nuestros primeros pasos obviamente fueron decir, bueno, no queremos reinventar, o no tenemos la expertise, de hecho, para inventar arquitecturas nuevas de inteligencia artificial, así que enfoquémonos en un área que ya esté desarrollada. Entonces, para nosotros era evidente que el problema de las proteínas y de la optimización de proteínas es muy similar, generalmente, ¿verdad? Muy similar al problema de la traducción en el lenguaje. Entonces, en las proteínas yo tengo el problema de que quiero traducir de una secuencia de aminoácidos, que son esta secuencia de letras, ¿verdad?, a una estructura o a una función, ¿verdad? Esa es la traducción que yo quiero hacer. Y en el lenguaje hay algo similar. Quiero traducir de inglés a chino o de español a chino. Entonces la arquitectura no hacía sentido de que se podían utilizar. Ocupamos arquitecturas similares a las que utiliza Google para que mejoraron el Google Translate. Y efectivamente vimos resultados súper prometedores, así que nos fuimos por esa arquitectura, pero ahora obviamente lo hemos mejorado en base a arquitecturas que toman mucho más en cuenta la geometría de las proteínas. Y lo impresionante de este approach es de que nosotros no tenemos un laboratorio de $1 billón para competir con Novozymes, ¿verdad? O con las empresas más grandes de diseño o de producción de enzimas. Entonces dijimos, bueno, si no tenemos el laboratorio, tenemos que estar seguros de que los diseños computacionales que hacemos se traduzcan en una proteína funcional en el laboratorio con pocos ensayos, porque no tenemos los recursos para testear tanto en el laboratorio. Y efectivamente nos enfocamos mucho en eso, y el accuracy que hemos visto en nuestros modelos es sumamente alto. Nosotros no testeamos más de 10 o 20 variantes por iteración, versus que otras tecnologías normalmente requieren de 1000 variantes, 10.000 variantes, incluso hasta 1 millón si es que se está tomando un approach de evolución dirigida. Acá brevemente algunas de las propiedades que podemos predecir de las proteínas: actividad, termostabilidad, toxicidad, solubilidad, y que esas son propiedades interesantes para la industria en la que estamos enfocados en la industria alimenticia principalmente. Y bueno, en base a esa tecnología, nosotros partimos en Chile, ¿verdad? Apoyados por Corfo. De ahí nos fuimos el 2017 a Indivayo. Fueron nuestros primeros inversionistas del sector privado. Somos parte del programa Inception de NVIDIA, que es para startups de base de inteligencia artificial. Estuvimos además en Plug and Play. Tenemos ahora nuestra oficina comercial en el programa Mista, que es una plataforma de alimentos que está fundada por las principales compañías de ingredientes en el mundo. Después de Indivayo, cerramos nuestra ronda semilla con un inversor estratégico de Sur Corea. Y luego de eso cerramos nuestra ronda A con nuestro lead investor, que es Sofinnova Partners. Y Sofinnova Partners es un venture capital que es muy especializado en la industria biotech. Tienen 50 años de experiencia en la industria farmacéutica principalmente, que ahora lo están traduciendo a la industria biotech porque ven el impacto que va a tener estas nuevas tecnologías fuera de la industria farmacéutica, alimentos, etc. Y en total nuestra compañía hemos levantado $9 millones. Así que eso, como les comentaba, esa es la visión de nuestra compañía, eso es lo que hemos construido. Este es nuestro estado actual, ¿verdad? Pero para llegar acá recorrimos un camino súper largo de ya 5 o 6 años, creo, desde que partimos en Chile. Así que eso es lo que quiero ahora, retroceder un poco en el tiempo, ¿verdad? Y mostrarles cuáles fueron los eventos principales y dónde creo que las startups en Chile deberían comenzar perdón, no solo en Chile, en Latinoamérica en general, deberían comenzar a enfocarse, y ya hay muchos ejemplos de startups exitosas en Latinoamérica. Nos sentimos súper orgullosos de eso, no solamente en la industria alimenticia, sino que en otros segmentos. Entonces es genial ver de que efectivamente, no ver porque ya lo sabíamos, demostrar de que existe el capital humano, ¿verdad? Y eso todos lo sabemos, pero quizás algo faltaba para dar el paso, y ahora que varias compañías lo están logrando, muchas aceleradoras están mirando a Latinoamérica. Indivayo siempre tiene en sus batch compañías de Latinoamérica, así que eso es un orgullo, creo yo.
Eso. Alejandro, te pediría que si ves que me estoy pasando de los 45 minutos llegando, me avises, porfa. Claro, claro. Aún falta, tienes la mitad del tiempo, no pasa nada. Súper. Genial. Entonces, volviendo un poco atrás, esto era Protera 2015. Partimos con Startup Chile. En verdad partimos con un fondo un poco antes de Startup Chile, ¿verdad? Aquí ya tuvimos nuestros primeros $25.000 validados con una aceleradora que, si bien es gubernamental, tiene un buen reconocimiento a nivel internacional, y estamos bastante orgullosos, yo creo, de haber logrado eso, y que obviamente se formó no solamente por el incentivo del gobierno, sino que por las compañías que se financiaron a través de ese programa. Entonces, un poco antes de eso, nuestro primer financiamiento de verdad fueron $10.000, quizá un poco menos que eso. O sea, obviamente con eso, una startup de biotech que necesita un laboratorio no puede hacer mucho. Y nosotros tomamos un approach en el que no estuvimos muy cerca de la universidad. Como que decidimos tener autonomía desde el día uno y decir, bueno, nuestra visión es armar nuestro propio laboratorio, ¿verdad? Construir nuestra propia compañía de ingeniería de proteínas, ser los mejores en esta industria y hacerlo de manera autónoma, sin que alguien más esté involucrado, ¿verdad? A veces programas de las universidades sentíamos que querían tomar demasiado control, ¿verdad? Al principio y finalmente ahora, viendo hacia atrás, los primeros pasos de una startup son fundamentales. Entonces ese es el momento en el que los fundadores no pueden tener ningún constraint, no pueden tener nadie que los limite, ¿verdad? Porque hay que ser muy, muy flexible en ese momento. Y eso fue algo que nosotros en ese momento no sabíamos, no teníamos muy claro, pero quisimos de todas formas tener esa autonomía. Apostamos de inmediato a un mercado que ahora obviamente no está dentro de nuestros mercados principales, pero cuando nosotros partimos con esta tecnología, el objetivo obvio era, bueno, entramos al mercado de las enzimas, ¿verdad? Vamos a competir con Novozymes, vamos a competir con DSM, vamos a competir con DuPont, en un mercado de $16.000 millones. Y yo creo que esa convicción, ¿verdad? O entre mezcla de convicción y de no entender mucho cómo de verdad funciona la competencia en ese mercado, lo que significa la inversión en una planta de producción de enzimas, ¿verdad? En capital, la inocencia, por así decirlo, nos llevó a traer nuestra primera publicación en la prensa. Y con esa publicación, en un diario bien reconocido en Chile, aparecieron los primeros inversionistas ángeles, que financiaron, ¿verdad? Y gracias a ese financiamiento, sumado a lo que ya teníamos de Startup Chile, nos permitió dar el siguiente paso, que era aplicar a este programa, el Scale, que también es un programa de Corfo, pero que requiere de que estos programas no son 100% el financiamiento, siempre requieren que tú inviertas de tu parte un 30%. Entonces necesitábamos ese financiamiento y con esto, ¿verdad?, logramos alcanzar nuestros inversionistas ángeles que fueron fundamentales. O sea, yo creo que alguien de la industria, ¿verdad? Nuestros inversionistas ángeles son de la industria alimenticia, traen esa visión de la aplicación y además alguien senior que es capaz de guiar, ¿verdad?, un equipo. En ese momento teníamos todos entre 21 y 23 años probablemente, capaces de guiar, ¿verdad?, esa energía que teníamos, guiarla de manera correcta. Entonces nos ayudaron un montón a pasar por un montón de problemas, incluso que son comunes en las startups, enfocarnos. Así que, y además que tener las personas que creen, los primeros que creen, ¿verdad?, siempre da ese empuje extra. De hecho, nuestros inversionistas ángeles hasta el día de hoy están con nosotros, ¿verdad? Han formado una relación muy, muy íntima con ellos. Así que eso fue genial en el primer paso. Lo siguiente fue algo que es difícil de cuantificar, el impacto que tiene la suerte en una startup, ¿verdad? Porque al final el camino, como yo les digo, yo no creo que haya una fórmula para hacer una startup que va a ser financiada y que va a llegar a vender en algún momento. No hay una fórmula, cada uno tiene que seguir su propio camino y entre ese camino hay una mezcla de factores, ¿verdad?, que van a jugar un papel importante. Por un lado, una tecnología sólida, una estrategia de propiedad intelectual, una estrategia de salida al mercado, el equipo, etc. Lo clásico
que se requiere, pero hay un componente que es la suerte finalmente. Y nosotros tomamos un approach que fue ir a todas las oportunidades que se aparecieran. Cuando nosotros fuimos al World Cup Tech Challenge en Silicon Valley, postulamos, ¿verdad? Sin mucha expectativa, fuimos seleccionados, nos dijeron, bueno, tienen que venir ahora a dar un pitch al campus de Microsoft, no les vamos a pagar los pasajes, ustedes tienen que buscar financiamiento. Así que tuvimos que salir a buscar financiamiento entre la universidad, los fondos que teníamos, etcétera, lo logramos pagar. Y fuimos al pitch competition, perdimos, pero entre el jurado de esa sesión estaba el Chief Scientific Officer de IndieBio, que le encantó la tecnología. Le encantó la tecnología y vio un potencial, ¿verdad?, que el resto quizás no vio. Y ese mismo día, después del pitch, se acerca al stand que teníamos y nos dice, bueno, me parece que tiene una tecnología súper interesante, si es que la enfocan bien y apuntan a un mercado puntual, esto puede generar de verdad un impacto que ustedes quizá ahora no se imaginan. Nos invitó a IndieBio al día siguiente, decidimos ir a San Francisco, ¿verdad? Al día siguiente, vimos el laboratorio, nos encantó el ecosistema, la red que habían formado, y en esa misma reunión nos dijeron, bueno, les queremos ofrecer una inversión, casi como de película, ¿verdad? En un día nos ofrecieron ser parte de la aceleradora. No, nosotros no postulamos directamente a IndieBio, sino que llegó justo porque tocó la coincidencia que estaban en ese evento. Así que de ahí nos fuimos a IndieBio. Como pueden ver, en ese momento la compañía se llamaba GEA Enzymes. Y justamente ese es el siguiente paso que les quiero explicar, de que el nombre, esto es, una vez que llegamos a IndieBio, cambiaron un montón de cosas, la startup se empezó a constituir, ¿verdad?, de manera más profesional, empezamos a identificar cuáles eran los potenciales mercados que nos interesaban, o que eran más fáciles de penetrar al principio. Y algo que es interesante es el impacto que tiene la marca de la startup, y algo que quizás como científicos nosotros no tomamos mucho en cuenta. Creo que es difícil, al menos de todos los científicos que me ha tocado conocer en IndieBio, esto es algo que les cuesta mucho, ¿verdad? Que es el marketing y la parte más cercana al cliente, al consumidor. Entonces acá les muestro un poco la evolución del marketing de Protera, del branding. Sí, están adentro de la casa. Sale. ¿Sí? Pensé que alguien había preguntado. Entonces, este fue nuestro primer logo, el 2015. Y este era el diseño que teníamos de nuestro pitch deck, ¿verdad? Entonces, en español es GEA Enzymes, esa fue la idea del nombre. En un público en Estados Unidos es imposible pedir que pronuncien GEA. Entonces el nombre cambió a GEA Enzymes. Después nos dimos cuenta de que no solamente nos estamos enfocando en enzimas, en enzymes, entonces ya nos limitaba. Además, existe una multinacional alemana que se llama GEA, entonces tuvimos varios conflictos ahí de tenemos que cambiar el nombre, y finalmente ya llegamos al branding de Protera después de un trabajo que fue muy, muy, muy difícil, porque, claro, como tenemos un background científico, es muy complejo aterrizar estas ideas que requieren más de habilidades blandas. Entonces, tuvimos la suerte de conocer en San Francisco un equipo de marketing súper proactivo, bien interesante, que hizo un estudio y nos ayudó con esta transición. Y que obviamente ya toma en cuenta de que allá encontramos nuestro nicho, ¿verdad? Fue decir, bueno, estamos haciendo ingeniería de proteínas, ¿dónde lo vamos a aplicar? Y encontramos la industria alimenticia, entonces nos enfocamos ahí y todo el branding acompaña ese objetivo. Otra cosa es nuestra estrategia de expansión. Creo que desde el día 1 nosotros no estábamos ubicados o no estábamos restringidos a un solo lugar. Nosotros partimos de inmediato, a medida que se daban las oportunidades, ¿verdad? Empezamos a movernos, no dijimos, bueno, nos vamos a quedar en Chile y desde acá vamos a partir, sino que bien oportunistas, si aparecía una oportunidad nueva, nos dirigíamos hacia allá, y con eso empezamos a entender el mercado, comenzamos a entender la industria, dónde estaban las skills que más nos interesan, ¿verdad? Hasta que llegamos
al esquema que tenemos ahora, que eventualmente podría seguir cambiando en el tiempo, pero siempre para nosotros tiene sentido mantener el R&D en Chile, en Latinoamérica en general, porque tenemos gente muy, muy buena. Entonces, hay acceso a personas altamente capacitadas, ¿verdad? Con PhDs en las mejores universidades y que están ahí y que no existe una oportunidad de mercado muy grande en Latinoamérica. Entonces, desde un punto de vista estratégico, es más fácil atraer talento en Latinoamérica, estando ahí, que atraer talento en Silicon Valley, por ejemplo, donde tenemos que competir contra otras compañías que quizás van a estar 10 veces más financiadas que nosotros, entonces ahí se hace mucho más complejo. De todas formas, la oficina comercial en San Francisco, porque sigue siendo el hub donde todas las empresas del mundo van a buscar tecnología, entonces tiene sentido para nosotros mantener ahí el contacto constante. Y la parte de producción, Europa tiene mucho sentido porque Europa tiene una historia muy, muy larga en las tecnologías de fermentación. Ellos partieron fermentando cerveza, ¿verdad? Y queso hace miles de años, entonces tienen la experiencia y tienen las capacidades. De hecho, todas las compañías que producen enzimas están, o las más grandes principales, están en Europa. Entonces, las instalaciones y el recurso humano allá tiene mucho más sentido que en Latinoamérica, donde es más limitado. Si bien hay plantas en Latinoamérica de producción, es más difícil tener acceso. Finalmente acá, con respecto a este paso por IndieBio, creo que lo principal fue conocer un equipo increíble. La gente de IndieBio, creo que hasta el día de hoy tenemos un aprecio muy, muy especial, porque jugaron un rol fundamental en transformar nuestra compañía, y además la red de personas, el recurso, la gente, nuestros compañeros de batch, era toda gente increíble, ¿verdad? Con distintos backgrounds, en distintas industrias, entonces se genera en IndieBio una interacción muy interesante. Yo a cualquiera que esté emprendiendo en biotech, y de seguro que conocen IndieBio, que ya están intentando, pero es una aceleradora que recomiendo totalmente postular, porque de verdad el impacto que va a tener vale totalmente lo que van a pedir a cambio. Eso básicamente. Otra cosa importante de la red de IndieBio es las conexiones que tienen, y que es algo que en Chile no está para nada maduro. O sea, nosotros en Chile buscamos mucho conexión con la industria, pero fue imposible de verdad llegar a un acuerdo, a alguien, una compañía que dijera, bueno, quiero probar esta tecnología, lo que ustedes están haciendo tiene sentido, hagamos algo. Nosotros tenemos un modelo de co-desarrollo en el que estábamos explorando, en el que, bueno, nosotros tenemos la tecnología, ustedes tienen un problema, nosotros podemos desarrollar una proteína que lo resuelva. Entonces en Chile eso fue imposible. En cambio en Estados Unidos, en San Francisco principalmente, ni siquiera en todo San Francisco, yo creo que en IndieBio, ellos formaron esta red en el que compañías internacionales, ¿verdad? Y multinacionales van a buscar talento que no pueden desarrollar internamente porque son tan grandes que no pueden hacer innovación. Y ese es un problema que yo no sabría decir por qué no pueden, pero no pueden. Cuando alguien les pregunte por qué ustedes van a hacer esto y por qué no lo va a hacer Novozymes, porque Novozymes no puede, no tiene cómo mover de manera eficiente sus equipos de R&D o de innovación para ganarle a una startup. Eso es imposible. Yo personalmente no entiendo muy bien cuál es esa limitación, pero simplemente no ocurre. Entonces, todas estas compañías tienen equipos de innovación externa, porque ellos lo entienden también. Ellos saben de que son muy lentos y de que es más fácil ir a buscar esta innovación afuera. Estos equipos de innovación externa siempre están en contacto con IndieBio, ¿verdad? Buscando, haciendo scouting de tecnologías. Y nosotros, obviamente, IndieBio nos forzó desde el día 1, desde que estuvimos en IndieBio, entrar en contacto con ellos. Es totalmente distinto un pitch para un inversor de etapa seed que para un grupo de R&D de Novozymes, por ejemplo, o de P&G, o cualquiera de estos que están acá, porque sus equipos son gigantes, o sea, tienen equipos 100 personas en R&D, entonces esperan un nivel de preparación súper alto. Tuvimos varias historias que no voy a contar ahora, pero de reuniones no muy exitosas, ¿verdad? Porque simplemente no estábamos preparados. Pero tener esa exposición temprana nos permitió ver, bueno, estos son los problemas, aquí hay un patrón común,
aquí hay un problema grande en la industria donde hay una oportunidad que nosotros con nuestra tecnología podemos desarrollar. Y eso justamente hicimos, contactamos a todas estas empresas y más, y ahora llegamos ya al punto de que nuestro producto está lo suficientemente desarrollado como para empezar efectivamente a trabajar con algunos de ellos. O sea, fue una relación muy, muy larga, un proceso de aprendizaje al menos de nuestra parte. Ahí nos dimos cuenta de un segmento bien interesante, específicamente en la industria alimenticia. En 2016, 2017, empezamos a ver este trending del cambio de mentalidad del consumidor. El consumidor moderno le interesa saber qué es lo que está comiendo, ¿verdad? Qué ingredientes hay en ese producto, en ese alimento, y no solamente qué ingredientes, sino que si es que esos ingredientes son saludables, si son sustentables, y que tengan un nombre clean label o de etiqueta limpia, que es básicamente un nombre que sea fácil de entender. Acá algunos números que nos dimos cuenta estando allá, ¿verdad? De que en Estados Unidos o en Europa también, mercados ya donde la industria alimenticia está un poco más desarrollada, hay un 75% de los consumidores que diría que ellos estarían dispuestos a pagar extra por un producto alimenticio que consideran clean label, o que la etiqueta es fácil de entender o lo asocian con productos naturales y saludables. Y un 37% de los consumidores está buscando soluciones plant-based o en base a plantas, incluso si es que no son veganos, ¿verdad? Ese movimiento ya se instauró, ahora con la situación de la pandemia está incluso avanzando mucho más, porque la gente ya no confía en la manufactura tradicional que involucra animales, ¿verdad?, en la cadena de valor, por todo lo que pasó con el coronavirus, y el impacto ha sido tremendo. Alejandro, No, quedan 10 minutos. ¿Mande? Sí, 10 minutos, 10 minutos. Perfecto. Y bueno, nos dimos cuenta de este problema, ¿verdad? Y este problema lo que está generando es que está haciendo que está acelerando el mercado de los clean label, de los ingredientes naturales, ¿verdad? De las alternativas a productos animales, y que se espera que para el 2026 va a ser de 64 billones de dólares aproximadamente, en esta área, texturas, sabores y preservantes. Entonces nosotros identificamos bien este mercado y dijimos, bueno, acá hay una oportunidad, nosotros tenemos esta tecnología que puede diseñar proteínas, y podemos encontrar proteínas que reemplazan ingredientes químicos. La proteína tiene la ventaja de que tiene buena percepción por parte del consumidor, se va a asociar con algo natural, y son muy funcionales. O sea, podemos reemplazar fácilmente un ingrediente químico y tener la misma o mejor eficiencia. En Protera nos dimos cuenta de ese problema, eso fue lo primero que generamos, y yo creo que lo que a mí al menos, y espero que al resto del equipo, nos llena más de orgullo fue el equipo humano que formamos. Actualmente somos 20 personas con un equipo multidisciplinario que combina experiencia de inteligencia artificial, finanzas, operaciones, bioquímica, biotecnología, tenemos un equipo de fermentación. Yo creo que eso es lo principal de formar una startup, la gente correcta, y eso al menos nosotros notamos. Al principio hubo bastante recambio, ¿verdad? Hasta que llegamos al equipo que está totalmente alineado con la visión de la compañía, con los problemas que hay que resolver y con las competencias técnicas. Y creamos una cultura que es súper interesante, son todos bien unidos, ¿verdad? Nosotros valoramos demasiado el recurso humano de Protera, yo creo que eso es lo fundamental de nuestra startup. Generamos este modelo de negocio en el que tenemos nuestra plataforma en una versión de software as a service, donde vamos a compañías de la industria química, farmacéutica, y ellos tienen productos en el mercado y nosotros les ayudamos a mejorar esos productos con nuestra plataforma de inteligencia artificial o a desarrollar nuevos. Y en la parte de alimentos estamos desarrollando ingredientes, ¿verdad?, de siguiente generación en base a proteínas que son funcionales. Tenemos varias áreas que identificamos que son interesantes, y me voy a enfocar principalmente en la industria de la panificación y la extensión de la vida útil de los alimentos, que se alinea totalmente con nuestra visión de generar un impacto positivo en el futuro, ¿verdad? Reducir la cantidad de alimentos que se pierden, y a través de un ingrediente que es más sustentable que ingredientes que se producen de derivados del petróleo. Es mucho más saludable porque es una proteína y nosotros somos capaces de digerirlas bien, y es mucho más funcional.
Entonces, en la industria de la panificación específicamente, estamos reemplazando preservantes de origen químico, ¿verdad? Que están limitados por ciertas condiciones ambientales, por ejemplo, funcionan en un pH específico, máximo pueden extender la vida media a 13 días, y la gente ya no los quiere consumir. Y para las compañías significan pérdidas no menores, ¿verdad? Porque pierden hasta 5% de los productos que manufacturan, incluso antes de que lleguen al consumidor. Entonces es un problema de verdad para la industria. Y nosotros acá desarrollamos Protera Guard, que es uno de nuestros primeros ingredientes, que contiene una proteína funcional, es la única proteína funcional en el mercado, con la capacidad de extender la vida media, y funciona mucho mejor que las alternativas químicas. Acá lo comparamos contra 6 cepas que comúnmente contaminan el pan, y CLP2, esa es nuestra variante proteica, ¿verdad? Dentro de Protera Guard, funciona 10 veces mejor que la alternativa química. De hecho, en este ensayo, la alternativa química casi no tiene efecto. Hemos ya realizado los ensayos en producto final, hemos visto, en el ensayo más largo que incluso tenemos ahora, que no está actualizado acá, hemos visto 27 días de inhibición del crecimiento de hongos, ¿verdad? Eso transforma totalmente la industria y la capacidad de preservar alimentos. Y finalmente, cuando nos dimos cuenta de todo esto, entendimos el mercado, entendimos a nuestro cliente, al consumidor, desarrollamos un producto, ya comienza, ¿verdad?, a ser atractivo para inversores internacionales, prensa internacional, de IndieBio, ¿verdad?, la ronda C, ronda A. Ese fue el proceso que tuvimos que pasar, ¿verdad? Entender el impacto de la marca, cómo enfocar la tecnología, a qué mercado apuntar y desarrollar productos. Yo creo que eso es esencial. Y ahora actualmente nuestro desafío principal está en el escalamiento de estos productos, porque son proteínas, ¿verdad?, que van a cumplir una función de ingrediente, no es como una enzima que requiere poca cantidad para tener el efecto. Necesitamos escalar, hay un desafío grande. Estamos trabajando con partners en Francia y acá en Chile desarrollando nuestras capacidades de fermentación, explorando tecnologías nuevas que permitan producir la cantidad de proteína necesaria para aplicaciones de alimentos donde el precio es muy, muy relevante, ¿verdad? Los ingredientes tienen que tener un costo bajo. Así que eso es lo que estamos ahora trabajando con compañías en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, testear nuestros ingredientes en sus plantas piloto, ¿verdad? Para ya luego el deploy final en la industria. Así que eso fue breve, no fue brevemente, fueron 45 minutos, así que espero haya gustado un poco la historia de nuestra compañía. Muchísimas gracias, Leonardo, por tu presentación. Estuvo padrísima, las slides están muy bonitas, las imágenes. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Tenemos 10 minutos para preguntas. Todavía pueden hacer preguntas. Durante toda la sesión estuvieron haciendo muchas preguntas. Creo que nunca nos había tocado una sesión con tantas preguntas, lo cual es bastante bueno que estén involucrados. Y bueno, vamos a irlas preguntando. Aquí va la primera. Dice, en tu fase inicial, una publicación hizo que llegara tu primer funding. ¿Qué nos recomendarías a los que buscamos funding para startup? ¿Puedes repetir la pregunta? Te cortaste un poco. Claro. Mencionaron aquí en el Zoom. En tu fase inicial, una publicación hizo que llegara tu primer financiamiento. ¿Qué nos recomendarías a los que estamos buscando financiamiento para nuestra startup? Esa es una buena pregunta, y creo que, como te decía, como les comentaba a todos, para nosotros funcionó esa publicación, ¿verdad? Porque llegamos a inversionistas ángeles. Entonces yo creo que, no sé si hay que apuntar a tener una publicación, pero sí apuntar a inversionistas ángeles previo a apuntar directamente a una aceleradora. Eso quizás puede ser una vía. Ahora, si es que es un spin-off directamente de un laboratorio en una universidad, donde quizás el resultado de la investigación es un paper que puede tener un impacto importante en la industria, yo creo que promover esa investigación fuera de la comunidad científica, de cómo hacer, bueno, este es mi paper, ¿verdad?, que solamente van a leer algunos científicos, cómo lo traduzco al área productiva y se lo comunico a inversionistas, quizás utilizar eso para
para atraer capital. Pero creo que depende mucho del estado inicial. Si es que es de cero, hay que tener desarrollado el concepto al menos y la estrategia muy bien en el pitch deck, ¿verdad? En las slides, eso tiene que estar muy, muy claro y una estrategia bien, bien planeada, que puede cambiar en el tiempo, obviamente, pero como no hay producto, no hay tecnología al principio desarrollada, creo que ese es un desafío importante. Buenísimo. Aquí tenemos otra pregunta que está algo controversial. Dice, nos llegó de Facebook esta, dice, ¿es ético explotar estas tendencias de clean label? ¿No explota de manera indirecta una base de ignorancia científica? ¿Es objetivamente mejor un alimento clean label sobre de otro? Qué buena pregunta. Está picosa, ¿verdad? No, genial. Creo que es muy buena pregunta porque nosotros efectivamente creemos de que hay un gap entre el desarrollo científico, ¿verdad? Y nuestra capacidad como científicos de crear tecnologías nuevas y cómo lo comunicamos a la sociedad en general. Y creo que ese gap es donde ahí tenemos que apuntar a demostrar, o sea, nosotros, y mi visión y la del resto del equipo en Protera es de que efectivamente los productos que estamos desarrollando son mejores, son más sustentables, son más saludables, y eso es lo que nuestro trabajo es demostrar a la gente, no convencerla solamente con marketing y nombres bonitos, sino que demostrar de que por estas razones una proteína fermentada con un organismo optimizado que requiere una cantidad mínima de azúcares, ¿verdad? Para producir esta proteína es mejor que producirlo de la extracción del petróleo y con números que lo sustenten y aterrizarlo a la gente. Yo creo que eso es lo fundamental. Yo para nada estoy a favor de explotar, ¿verdad?, este movimiento solo a través del marketing, sino que con hechos. Efectivamente, nosotros, el hecho de poder extender la vida útil de los alimentos, nosotros botamos 1/3 de los productos alimenticios que producimos en el mundo. Y gran parte es por contaminación microbiana. Entonces, es algo que podemos atacar y es evidente que disminuir eso tiene un impacto positivo en la sociedad en general y en la sustentabilidad. Entonces, no, pero me parece buena pregunta. Podría dar una discusión más larga. Buenísimo, no, buenísimo. Wow, 1/3 es demasiado, ¿no? Aquí pregunta también, ¿qué otras aplicaciones puede tener la inteligencia artificial dentro de la biotecnología? Yo creo que esta es muy buena, muy amplia. Sí. Bueno, ahí puedo tener un poco de bias porque me encanta demasiado el área de la inteligencia artificial. Hay otras tecnologías computacionales como quantum computing que a futuro, a 15 años, prometen bastante, ¿verdad? Pero la inteligencia artificial específicamente, yo creo que, bueno, en las proteínas, diseño de proteínas en general, después el siguiente paso, cómo predecir la productividad que voy a tener de mi proteína en distintos organismos, en la fermentación, ¿verdad? Que es algo que también estamos explorando. En la industria farmacéutica, en diseño de fármacos, tiene una aplicación tremenda. Hay algunas startups como Atomwise que está desarrollando small molecules a través de inteligencia artificial. Esas son las que se me ocurren ahora, así como en el momento, pero yo creo que en muchas aplicaciones, predicción de la toxicidad, de cómo va a impactar el fármaco, ¿verdad? Y sin tener que probar esta droga en animales, sino que poder predecirlo con data previa, un montón de aplicaciones. Sí, buenísimo. Aquí tenemos otra pregunta relacionado justamente a lo que mencionabas de toxicidad. Preguntaron, ¿cómo determinan la toxicidad o reacción alérgica de las proteínas de Protera? Súper. Tenemos dos formas de predecirlo. Tenemos una parte uno de los módulos de Deep Learning está entrenado para predecir toxicidad de las proteínas en base a reportes previos de otras proteínas y el efecto que han tenido, ¿verdad? Y hay proteínas que son conocidas que son tóxicas, como que provienen del veneno de una araña, por ejemplo. Entonces sabemos que hay ciertas secuencias y estructuras que van a tener un efecto negativo. Con todo eso alimentamos el algoritmo y yo creo que en la parte de alergenicidad es donde hay menos datos, es un poco más complejo, pero también tenemos un approach que nos permite predecir con cierto nivel de confianza. Pero finalmente siempre
no basta con que yo diga que no es tóxico, sino que hay regulaciones bien estrictas, específicamente acá la FDA requiere que tú demuestres de que efectivamente no es tóxico con distintas fases de ensayo, ¿verdad? A nivel de citotoxicidad celular, después toxicidad en pruebas de distintas dosis con animales, y así, etcétera. Hay una serie de regulaciones que están muy, muy bien definidas. Entonces, esa es la vía. Y de hecho, eso es por qué se demoran en salir al mercado estos productos. Claro, pues si tiene contacto con los humanos, tiene que pasar por toda esta parte regulatoria. Aquí hay una pregunta muy buena también que dice, en tu experiencia, ¿has tenido problemas con transmitir esta información del valor de tus productos al cliente final? ¿Y qué estrategias has usado, Leonardo? Yo creo que siempre se va a mejorar. No, creo que todavía hay algunas veces que cuesta transmitir el valor, sobre todo cuando son grupos que no tienen un background quizás científico. Pero en general no hemos visto tanto esa dificultad porque normalmente nuestra primera interacción es con el grupo de R&D de una de estas compañías, entonces es fácil esa comunicación. El valor para ellos es, bueno, me estás contando que esto funciona así, tiene sentido, ahora mándame una muestra de tu producto y si funciona, entonces no hay duda de eso. Claro, la evidencia, ¿no? Primero. Aquí hay otra pregunta que habla sobre el financiamiento no reembolsable. Dice, ¿cuál ha sido su experiencia con financiamiento público o no reembolsable? Con financiamiento público, en general, somos muy cercanos a Corfo, de hecho, gracias a ellos existimos, desde que partió Protera, como GEA Enzymes. Así que tenemos harta experiencia con financiamiento público. Creo que es una muy buena forma de incentivar que se genere este tipo de innovación. Quizá a veces es restrictivo, porque obviamente hay algunos grupos que se aprovechan de mala manera, y eso hace que las reglas tengan que ser mucho más estrictas, entonces no te permiten gastar de la manera que necesitas al principio para poder crecer, entonces tiene sus limitaciones, pero obviamente es recursos que no te piden nada a cambio, entonces creo que tiene todo el sentido de intentar identificarlo e ir a buscarlo. Buenísimo, sí, como para empezar. Aquí tenemos una pregunta también controversial que dice, dado que ustedes se formaron afuera, y yo creo que por esto la persona que preguntó esto se refiere a que mucho del crecimiento de Protera ha sido fuera de Chile y de Latinoamérica, dice, ¿crees que es mejor empezar una startup en biotecnología afuera de la región o en Chile/Latinoamérica? Esa pregunta sí es complicada. Yo creo que en nuestra experiencia, si bien partimos en Chile, tuvimos que de inmediato ir a buscar validación afuera, porque en ese momento, yo creo que ahora está cambiando, en ese momento no, siempre nacía la pregunta, ¿y por qué ustedes? ¿Por qué ustedes desde Chile? ¿Por qué ustedes desde Colombia, o que es cualquier país, ¿verdad?, de Latinoamérica? Siempre va a estar esa pregunta, ¿por qué no alguien del MIT? ¿Por qué no alguien de Stanford? ¿Por qué no alguien de, no sé? Entonces, eso nos costó mucho y tuvimos que salir afuera, ¿verdad? Buscar la forma de validarnos afuera, y ahora de vuelta fue mucho más sencillo. Bueno, ahora estamos validados por gente que está con conexión al MIT y a Stanford, ahora sí. Y tuvimos que volver. Entonces yo creo que eso ahora está cambiando y inversionistas regionales se están dando cuenta de que se han perdido algunas oportunidades de inversión que ahora sí efectivamente invertirían. Entonces, no creo que hay que partir afuera, pero sí siempre apuntar afuera, porque finalmente los mercados en este tipo de productos, quizás en algunas áreas no, pero en este tipo de aplicaciones biotecnológicas, los mercados latinoamericanos o son muy pequeños o no están tan desarrollados para aceptar una innovación de este tipo. Entonces hay que apuntar afuera, yo creo, desde el inicio. Buenísimo. O sea, hay esperanza en Latinoamérica. Claro. Aquí una pregunta un poco más técnica de la parte de financiamiento, del Venture Capital. Preguntan, en tu primera ronda de inversión, ¿qué instrumento financiero utilizaste? Supongo que podemos hablar de la primera con Los Ángeles, o la primera con VC, claro, o la primera con IndieBio, ¿no?
Sí, sí, eso justo iba a decir. Nuestra primera ronda fue equity, ¿verdad? Tomar porcentaje de la compañía, pero ya hasta el momento en verdad hemos explorado todo. Financiamiento estatal, que no te pide nada, o no piden participación de la compañía, equity, participación de la empresa, safe, notas convertibles. Personalmente me gusta mucho el safe, que es como nota convertible que desarrolló Y Combinator, que es bien flexible y es fácil de ejecutar, y los inversionistas en general están familiarizados con los términos, entonces es bien rápido de ejecutar. El SAFE, famoso. Buenísimo. Aquí hay una pregunta relacionada a la gente que nos está viendo desde Perú, que nos menciona, el problema en el Perú para patentes en biología es cómo están estructuradas las leyes. Entonces por ahí menciona un poco de los problemas que tienen en regulación. Hay vacíos y muchas dificultades para acceder a algunos productos. Creo que eso ya es más un problema de infraestructura y de conseguir reactivos, ¿no? ¿Has tenido dificultades en ese sentido? Si entiendo bien la pregunta, es con respecto a la protección de propiedad intelectual específicamente. Sí, yo creo que esa es una, y podría también interpretarse como en la parte logística de los productos científicos, Claro. de reactivos y esto, Sí. para investigaciones, ¿no? Con respecto a la primera, no hemos tenido problemas porque como nuestra aplicación o nuestro mercado principal no estaba en Chile, partimos con una estrategia de propiedad intelectual que involucraba a Estados Unidos, que tiene un proceso bien flexible, que es esto de la provisional, que uno puede mandar una provisional casi que una idea o un paper, ¿verdad? Y queda protegido desde ese momento, y después tienes un año para desarrollar el resto y tener ya los resultados y pasar a la PCT o la patente final, convertir. Esa es la estrategia que tenemos. Después, con respecto a los segundos, sí, siempre es un problema de tiempos, que se demoran los reactivos, ¿verdad? En llegar. Es algo que, claro, nosotros también sufrimos de ese problema de que a veces hay un reactivo esencial y se demora un mes en llegar, entonces hay que planear con una visión del futuro, ¿verdad? Que a veces es casi imposible de lograr. Claro, pero es a lo que se tienen que enfrentar las startups o los proyectos científicos en Latinoamérica. Bueno, pues ha concluido la sesión de preguntas. Si se quedaron preguntas pendientes, una disculpa, tratamos de irnos lo más rápido posible, queridos bionautas. Y bueno, pues nada más agradecer al ingeniero Leonardo Álvarez y a ustedes por asistir a este webinario de BioLunch, hecho en conjunto con Biotech. Les recordamos también seguirnos en nuestras redes sociales y las redes sociales de Biotech. Aquí les mostramos en la pantalla. Y queremos aprovechar también para invitarlos al Congreso de Bioemprendimiento Virtual que estamos organizando este 19 y 26 de septiembre. Digital completamente. El registro está en nuestra página de Facebook. En casi todas las redes sociales pueden encontrar el link de registro. Como quiera, aquí se los ponemos en el chat. Por aquí está el Linktree y ahí en el Linktree viene el mismo link de registro. Pues muchísimas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente emisión. Control fuera. Gracias por la invitación. Chao a todos. Chao.